Buenas a todos. ¿Están viendo lo que pudo haber sido Batalla por la Tierra Media 3? Pero lamentablemente EA Sport 2K no quiso sacarlo. Pero un equipo de ingleses se encargó de esto. Es un mod que para mí es el mejor del Señor de los Anillos. Es un mod que ganó el premio al mejor mod de todos los juegos, todos los juegos, no solamente de estrategia, de todos los juegos en 2020. Y pues este mod se llama así, como sale acá en la pantalla, Age of the Ring. Este mod está muy bueno, ha remasterizado cosas, ha traído cosas de la película, ha traído cosas de los libros, eso sí, es muy bien fiel a los libros, ha traído nuevas campañas, nuevas cosas que por acá en todo el video que van a saber les voy a ir enseñando. Como les digo, ha remasterizado cosas bastante de las películas y los juegos antiguos bases. Es el juego de Batalla por la Tierra Media 2 del Resurgir del Rey Brujo del Señor de los Anillos. Ya saben que este jueguito es un juego muy antiguo, de 2004, 2003, ponle el primero que salió, después el 2 salió en 2006 por ahí salió, sí, en 2006 por ahí salió, y pues es un juego viejo, pero este mod sigue en constante actualización, y es ahorita lo que tenemos más cercano a Batalla por la Tierra Media 3, hasta que salga el nuevo mod, bueno, no sé cuándo saldrá, pero es Batalla por la Tierra Media Reforged, que va a ser lo mejor de lo mejor. Este mod que les traigo acá, Age of the Ring, ahí lo van a encontrar en la descripción para poder descargar y les voy a explicar poco a poco de qué trata. Tenemos el modo multijugador. Acá podemos jugar multijugador, ningún problema. Podemos jugar multijugador a través de una VPN que se llama Rami VPN o también por la aplicación de Game Ranger. Tenemos un cambio de mejora gráfica. Acá van a ver cómo tenemos en Batalla de Tierra Media dos efectos, efectos del mod Age of the Ring. Vamos a explicarles un poquito más el mod. En el modo solo tenemos Skirmish, que es un modo para jugar solo contra la IA. Tenemos acá, como ven, las diferentes facciones como Gondor, Rohan, Erebor, Lothlórien, Rivendell, Bosque Verde, Mordor, Isengard, Misty Mountain, Dol Guldur, Harad. Tenemos un montón de facciones y encima Erebor se divide en dos, son diferentes. La Erebor de Thorin, ¿cómo se llama? Los enanos de Erebor y los de la Colina de Hierro que son los de Gimli. Em, Vamos por aquí, tenemos también, podemos, bueno, jugar igual que las replays. Pues, ojo, puedes personalizar también tus héroes. Es una campaña que nos hace Mock. Tenemos a la batalla de Sunalvisar, que ya saben que esta es la batalla que aparece en el hobby, podemos hacerla sin ningún problema. Es cosas nuevas que está añadido este mock. Tenemos la guerra del anillo, que esta no la he jugado, pero está muy buena. Para lo que le gusta este modo, está muy buena. Ya arreglaron los problemas que tenía el bug y pues vamos a presentarles un poquito más. También puedes personalizar tus capitanes, ojo, a comparaciones del juego base. Acá está súper definido. Han añadido muchas cosas nuevas, poderes. Puedes personalizar con más habilidades a tus héroes. Ahí te está entrando al menú para que vean un poquito a ver de qué trata. Ya saben, este mod que es de Batalla por la Tierra Media 2, como les digo, del Señor de los Anillos. Un juego de un juego de EA Sport to the Gay. Como ven, acá pueden ver la apariencia, los poderes, los stacks. Bueno, acá han añadido bastantes cosas. Héroe de Haradrim, por ejemplo. Por aquí añadieron uno de Agmar también, si no me equivoco. Erebor, como ven por ahí. Tenemos el de Uruk. Estos ya estaban ya. El de Harad añadió también el de ¿cómo se llama? Si no me equivoco, el de Agmar, pero bueno, eso ya tienen que ir descubriendo. Los que no entran mucho a ese tema, voy a enseñar lo que es un poco de Skirmish. Ya saben, la campañita está muy buena, deben jugarla, está muy ampliada. Aparte, acá se basa mucho más a los libros. Tenemos mapas que han sido remasterizados a comparación de Batalla por la Tierra Media, que es un excelente juego, como les digo, pero tiene mapas que son, para ese tiempo eran muy buenos, pero para ahorita ya estamos necesitamos mapas más avanzados. Vamos a escogernos un Easy por acá. Vamos a ver, vamos a entrar acá. Vamos a ver ¿cómo se llama? El abismo de Hell. Cómo está el mapa. También tiene traducción, ojo, el mod tiene traducción a español. Lo puedes encontrar en el link del Discord ahí. Como ven acá el mapito está muy bueno, es muy amplio. Tiene acá por donde viene, si juegas el modo campaña, por acá te va a venir Gandra con la caballería. Está muy bueno el mapa. Miren, como ven acá hay un montón de elfos defendiendo la muralla. Obviamente que tú también puedes defenderla, puedes jugar con tus amigos, como les digo. O la IA te puede ceder a ti. Miren, acá están
Los elfos, el mapa está muy bueno, está muy amplio, está bastante igual que, digamos, las películas. Tiene la puerta por acá de la parte de atrás, tenemos acá la entrada donde suben los elfos con Aragorn cuando se retiran y explotan la mina. Tenemos la subida de la puerta, acá la madera que está en la partecita de acá, como ven. Está muy bien hecha. Tenemos acá el trono, mira, miren, está muy bonito. El abismo de Hel. Por acá también tenemos el trono de Theoden. Eh, por acá está más amplio. Por acá están las cavernas son de las cuevas que donde se ocultaron Ewin con todos los pobladores de Rohan por ahí. Por amigo, este mapa, este mock es tremendo. Vamos a probar otras cositas más. Vamos a probar un poquito las facciones, un poquito los héroes, un poquito las cosas, como ven, las texturas nuevas que han añadido, cosas que así. Y el mock está en constante actualización. Hasta ahorita está hasta la caída de Isengard. Este mock va a ser actualizado hasta supuestamente hasta la campaña de Retorno del Rey. Ya cuando logran derrotar a Sauron, va a demorar un poco, bastante, la verdad, que esto no es cero, esta versión recién ha salido, pero les prometo que les va a encantar a las demás cosas. Sigan viendo este video y les va a encantar, sobre todo a la gente nueva, le va a encantar cosas de este mod. Por ejemplo, vamos a ver un mapita, vamos a ver ahora a Minas Tirith. Vamos a ver a Minas Tirith, ¿dónde está Minas Tirith? Y ahora estamos entrando al mapita de Minas Tirith del mod. Van a sacar otro mapa de Minas Tirith con 7 anillos, tal cual la película, pero va a ser para la campaña para 10.0. Como les digo, este mod está en constante actualización. Vamos a observar un poquito ese mapita, como ven, está muy bien definido los gráficos. Vean acá, el mapita es un poco parecido al del 2, pero le han añadido unas cositas más. Tiene los spots del 2. Como ven, acá tienen bastantes catapultas para defenderse. Hay un mapa personalizado por acá que también, miren las cositas que tiene por acá, está muy bueno. Mapas como este son los que embellecen este mod. Vamos a probar otras cositas por acá. Hay un mapa personalizado si quieren jugar, donde puedes igual que la IA. Tú defiendes, te llegan los refuerzos de Rohan, los refuerzos de los muertos, peleas contra los Mumakil. Tienes que buscarlo en la página de mapas de este mod o de este juego. Buscas ahí mapas personalizados para botar por Tierra Media en Google y ya está, pues, te aparece. Eh, Ahora vamos a buscar otras cositas a ver. Tenemos como fortaleza de los Umbar, los soldados de Umbar por acá. Bueno, vamos a probar un poquito de lo que a la gente le gusta. Vamos a probar un poquito de... ¿Qué podemos probar? Gondor, vamos a probar. Si a ti te gustan crear batallas, puedes hacer esto. Pues en este mod te puedes lucir con la batalla de los 5 ejércitos. Pues como ven, acá tenemos un mini Erebor. Tenemos una ciudad del valle ya destruida, pero mini. Y puedes escoger esta facción donde te deje escoger, como ven, todos. Tenemos a Bilbo, tenemos a Kili, a Fili, a Balin. Bueno, Balin no se casa acá, pero también está el Rey Bar, el Rey Bardo, Dain, tenemos a Dwalin, tenemos a Thorin, tenemos acá a Feren, tenemos a Legolas, tenemos a Thranduil y tenemos a Gandalf. Bueno, Balin también, ¿verdad? ¿No? Estaba en las pelis. Tenemos acá un montón de tropas. Creo que por acá también están las cabritas de Erebor, si no me equivoco. Vamos a ver por acá. Acá tenemos carros de batalla. A los que les gustan los carros de batalla, acá pueden disfrutar de los carritos de batalla de los enanos, como ven. Tenemos poderes que son muy buenos. Acá podemos invocar a las águilas. Podemos invocar también al oso. Podemos invocar a Beo. Y con esto ya podremos recrear la batalla de los 5 ejércitos. Tenemos bastante tropas de elfos. Por acá también tenemos un cuartel. ¿Cuál es el cuartel de enanos? Este de acá, creo que si no me equivoco. Como ven, acá hay un montón de héroes. Ahí te van a salir poco a poco. Parece que ahí están saliendo poco a poco. Ahí te va a salir. Ahí está Legolas, como ven. Está Thorin. Está Thranduil también. Podemos poner a Thranduil a su modo reno, como ven. Los diseños aparte están muy buenos. Quiero enseñarle un poco los diseños de este mod. Como ven, acá Thranduil cuenta con un diseño muy bueno encima también. Están hechos con un diseño. No sé con qué aplicación lo han logrado, pero está muy bien definido cada diseño. Vemos acá Thorin, tenemos bueno, acá está Thorin escudo de roble.
Ya también tiene ya está como acá como rey, ¿no? También tiene su skin normal, tiene con su tronquito encima, que está muy bueno. Acá tenemos a Legolas, tenemos varios héroes, tenemos a Bevan por acá tenemos a Bilbo Bolsón, miren los diseños que tiene, a Rey Dain. Es que encima los poderes están buenísimos de todo esto. Tenemos las canciones de las pelis igualito también. Acá le he quitado un poquito el audio, digamos. Acá le he quitado un poquito el audio por el copyright. No puedo meterle mucho. Así que tengo que tener cuidado con eso. Pero como ven, este mod añade bastantes cosas. Como les digo, mira. Ahora va. Este es un mapita que digamos un mini Erebor, ¿no? Si quieren un mapita de Erebor también lo tiene. Aparte que he jugado esta campaña me he quedado vacío. Quiero jugar la campaña del 2. Pues acá también lo puedes hacer. Si no me equivoco, antes tenía acá la opción. Si no tiene, te vas a la página de los mapas, te descargas los mapas que yo por acá lo tengo, si no me equivoco. Una vez que te descargas los mapas del 2, haces la campaña del 2, pero lo haces en este mod. O sea, el mod tiene la campaña del 2, pero remasterizado. O sea, puedes hacer la misión de Rivendell cuando atacas a los enanos, si no me equivoco. No, defiendes a los enanos y todo eso. Del dragón. ¿Cómo se llama? Defiendes la ciudad de Rivendell también con Glorfindel y eso. Acá también lo puedes hacer. Pero diferencia que acá está remasterizado con las unidades y ¿cómo se llama? Y modelos de este mod, ¿no? Tiene, como ven, añade muchos mapas nuevos, de 4 contra 4, de 3 contra 3. Vamos a probar otros mapitas, vamos a ver mapitas. Todos estos mapas se pueden jugar multijugador, como les digo. Vamos a ver fortalezas de Pelargir, fortaleza de, bueno, ya les mostré la de Minas Tirith. Vamos a mostrar fortalezas de las películas del Hobbit. Tenemos acá fortalezas también de Dol Guldur. Para que vean un poco de Dol Guldur, cómo es Dol Guldur, miren, ya saben que Dol Guldur es las fortalezas que aparecen del negromante de Sauron en las películas del Hobbit. Esta en el Batalla por la Tierra Media 2 también aparece, pero es como un poco más básica. Acá la han añadido, es que este mod detalla cada cosa de las películas, es que es excelente. Tienen que probarlo, ya saben. Lo único que tienen que hacer, descargarse el link, que está en el Discord, descargarse el link que les voy a dejar acá abajo. Una vez que descarguen el link, le dan todo a siguiente y ya está. Tienen el mod instalado, no tienen que hacer nada más. No tienen que tener los juegos bases como antes, porque antes para instalar mod tenías que tener los juegos bases. Ahora ya no dependes de eso. Con este mod solamente instalas el ejecutable de mod. Este mod trae sus propios juegos bases. Bueno, ya no voy a hablar más, voy a enseñarles un poco acá. Como ven, el puente donde pasa Gandalf, creo que es. O no me equivoco. Está muy bien definido por aquí. Vemos por acá. Vemos un poquito por acá. Miren, miren. Está muy bien definido. Tiene todas las cositas, los detalles de las pelis. Por acá creo que hasta la cárcel donde estaba Gandalf. Creo que por acá era. ¿Dónde está la cárcel de Gandalf? Creo que. Uno de por acá está. Por acá está la cárcel de Gandalf. Una vez que a Gandalf lo encarcela aparte de. ¿Cómo se llama? Mira, acá está, mira dónde está. Acá es donde pelearon, creo, si no me equivoco, Elrond, Gael y Sauron. Ven, como ven, el mod está bastante bien detallado. En la parte derecha van a ver a los enanos que les digo, donde está Gimli, está Papá Gloin, está Redain. Y en la parte izquierda van a ver a la compañía de Thorin y sus enanos, como ven, comparten bastante unidades, pero también tienen unidades extras. Cada facción tiene unas cositas más que la otra. La facción de Gimli, como ven, tiene unidades muy buenas, pero las unidades de Colinas de Hierro más se usan con las de Thorin. Ambos comparten los mismos poderes, o sí, pero lo único que diferencia más son en los héroes. Los héroes sí, ninguno se repite, todos tienen diferentes héroes, como ven en la parte izquierda, en la parte derecha. Ahorita vamos a ver un poco de los elfos. Vamos a ver qué tenemos ahorita. En la parte de los elfos está dividido en tres. Como ven en la pantalla, tenemos tanto los elfos de Lothlórien, tenemos a los elfos comandados por la elfa Galadriel, junto con los Galadriel que participan en la guerra del abismo de Hel. Tenemos también a los de Elrond, ¿cómo se llama? Que son los Noldor. Y tenemos a los de Reino del Bosque, que son los elfos silvanos comandados por el rey Thranduil. Todos tienen diferentes habilidades, diferentes tropas, diferentes héroes. No coinciden en nada. Lo único que coinciden son que las tropas se hacen invisibles con los árboles. Eso es lo único que tienen los elfos. Porque después lo demás, como ven, todas las facciones están muy bien diferenciadas.
Tenemos otras facciones como que son Gondor, que tenemos a un Gandalf que está prácticamente chetado con el poder 10, el clásico Gandalf. El clásico Gandalf, ya saben, tenemos también un Aragorn que podemos invocar con Gondor, que canta su cancioncita y no me mames. Y invoca al ejército de los muertos. Antes te lo invocaba, podías manejarlo, ahora solamente lo puedes invocar así. Hace mucho año igual. Y también podemos invocar a las águilas de Gondor. Bueno, este es Gondor, como ven, tenemos todos los elfos acá, tenemos a Boromir, tenemos a Faramir. Ojo que estos tienen con un nuevo diseño, vienen con un nuevo diseño estos de acá, con Guardia de la Fuente, como ven. Tenemos una forta de Gondor que está muy bien hecha. Tenemos acá los arqueros estos que aparecen en las películas junto a Faramir. Muchas tropas nuevas que han sido añadidas en este mock. Y acá tenemos a la facción de Mordor, la facción clásica de Mordor, pero acá ha sido mejorada. Su fuerza, como ven, ha sido muy bien hecha. Han añadido nuevas cositas, pero tenemos tropitas de Ron. Han añadido estas tropitas nuevas de los orientales. Tenemos la tropita de Minas Morgul. Bueno, a las tropas de Ron esas que son de picas. Las tropas de Ron esas que son arqueros. La caballería de Minas Morgul que prácticamente ha sido rediseñada, como ven. Se puede convertir en caballero también por acá. Tenemos a una boca de Sauron que ha sido remasterizada. Como ven, tiene un nuevo aspecto, un nuevo estilo. Tenemos a Molo por acá, diversos tipos de trolls, como en el 2 también. Tenemos nuevos podercitos de los Nazgûl. Como ven, tienen diferentes poderes, tienen 3 podercitos. Se pueden convertir en bestias aladas, igual que en el juego base. Bueno, el Rey Brujo no ha cambiado prácticamente nada. Tenemos a Grom por acá, podemos convocar a Yararaña, a Nazgûl por acá. Eh, Eso sí, tiene 2 poderes devastadores. Tenemos a Grodron por una parte y tenemos al Ojo de Sauron. Aparte, tenemos, como ven, tienen poderes muy buenos. Es una facción muy buena por si ustedes quieren probarla también en el mod. Luego de eso tenemos facciones como Rohan, tenemos también facciones como Isengard, donde está Saruman, tenemos facción de Misty Montai, donde están los Tragos y los Trolls, Dol Guldur, que no les quiero hacer más spoilers, mejor ustedes mismos pruébenlo, descarguenlo y pruébenlo, son muchas cosas nuevas, y Harak, la facción donde encontramos a los Mumakil. Ahora voy a mostrarles los héroes del anillo que trae este mod, porque no solamente trae un héroe del anillo, como el que da Sauron y Galadriel. Cada facción tiene diferente héroe del anillo, aunque algunas que son del bien, la mayoría comparten héroes del anillo, pero son más que del juego base. Les voy a enseñar ahorita cuáles son. En la facción de Gondor tenemos, por ejemplo, a Frodo como héroe del anillo. Mordor. Tenemos acá a Frodo, que también lo podemos encontrar en la facción de los enanos, si no me equivoco es de Gimli, y también lo podemos encontrar en Lorien, ahí es donde se acaba Frodo. Ahora voy a mostrarle el héroe del anillo, aparte que Frodo puede convocar a Sam, que invoca Sam, después invoca su sopita, ahí su caldito de patatatas, y tenemos al más guapo de todos, tenemos a Gollum por acá, y bueno, vamos a darle ahora el héroe del anillo de las otras facciones. Por ejemplo, acá con esto de Erebor tenemos a Bilbo Pijón, tenemos a Bilbo Bolsón que se puede volver invisible, convoca habilidades de Gollum, te cheta todo el ejército. Ojo que tanto que es Bilbo y Frodo no te serán unas bestias pues matando obviamente, pero te invocan, te chetan prácticamente todo el ejército y eso sí tienes que cuidarlo bastante porque si no se te mueren. Bilbo te invoca un Gandalf que tiene habilidades interesantes. Tú no pasará. Tiene rayito mágico que se enfrenta con el barro. Tiene un esto que te invoca como unos fuegos artificiales que te mata al ejército del enemigo y pues cositas así, ¿no? Y Mordor tiene a Sauron, y este no es cualquier Sauron, es un Sauron que es un Sauron remasterizado que está muy bien, tiene la altura muy parecida a las películas, está muy bien hecho como ven. Tremenda skin que se maneja Sauron, tienen tremendos poderes, tiene para convocar Nazgûl, se invoca 4 Nazgûl, Sauron gana 100% más de daño y movimiento y es inmune durante 20 segundos. Conquista todo el héroe en las tropas enemigas en este random permanentemente. Más decididamente a un héroe 50% de daño, lo deletea si es posible. También tiene esta habilidad que es como una especie de cosita así que espanta a las tropas y daña también a los enemigos. Bueno, este es el héroe del anillo de Mordor. I am Farid, I am Dark. Como ven, acá está el grandioso, el espectacular, el más guapo de todos los dragones.
El gran Smaug tenemos por acá, que tiene unas grandes habilidades, como ven, Smaug tiene por acá el esto que lanza un... que vuelve a los enemigos hostiles, te quema todo el ejército ahí, te mete tremenda plácata, plácata, plácata. Tenemos por acá también el que te crea como un, digamos, ataca en una área. Vamos a ver acá, vamos a mandarlo a atacar aquí. Miren, vamos a mandarlo a atacar aquí. Placa plan y listo. ¿Ves? Lanza como un dragón. Está muy bueno, tiene varios poderes. También se puede bajar, como ven acá, Smaug. Puede bajarse, puede ir a piecito. Puedes atacar con tu Smaug a piecito ahí. El diseño está muy bueno, como está muy bien diseñado el Smaug. Como me gustaría que se haga una campaña del Hobbit en este mod. Me fascinaría. Acá tenemos a Saruman. Saruman ya acá cambia sus habilidades, tiene diferentes habilidades, está más chetado y pega desde su casa, tiene demasiado daño, como digo, demasiado rango, tiene demasiado todo. No les enseño los héroes del Log Loring, como les digo, ya es Frodo. Hay un mod que añade más cosas, que es un submod de este mod, que es el Galansai, uno que se llama, mira como ven desde dónde pega. Pueden añadir eso si es que quieren, pero ahorita no está disponible para descargar. Después pueden descargarlo. Como ven acá, las habilidades de Saruman están mucho más amplias. Encima te convoca una nube ahí que te va. Vamos a ver su nubecita esta. La nube esta va matando por todo el mapa. Tenemos acá un empujoncito, te hace una grieta. Y por acá es un empujoncito que te empuja todo el ejército enemigo y te lo manda al más allá. Bueno, este es Saruman, está muy bueno. Galar mala, lo malo que sí hay, pero Galar mala no es con anillo, es sin anillo. Falta un héroe más, dos héroes más del anillo de enseñaros, ahorita les enseño. Por acá tenemos el héroe del anillo de Hara, que es un tipo de Sauron prácticamente, pero cuando fue a las tierras de Hara a engañaros, estamos acá, tenemos a Sigurd acá, que es uno de los héroes del anillo más poderosos que hay junto con Smaug, con un tornado ahí de arena, de fuego que quema todo prácticamente, levanta a los enemigos y los manda para su casa. Cancela todas las cosas del mapa durante 30 segundos, o sea que las unidades tarjeteados se conviertan en hostiles y después esto es como que da daño a armadura a las tropas aliadas, si no me equivoco. Hay chetas ahí, placata y tiene un debuffo también a las unidades enemigas. Y como ven es un héroe que tiene un daño de splash, es un héroe tanque, está muy bueno el héroe que tienen. Como ven son cosas añadidas del mod, que no solamente cosas que se le han sacado de RAW, son cosas que también vienen en los libros. Son nuevos héroes del anillo, como le digo, nuevas texturas de mapas, nuevas texturas de héroes, nuevas texturas de tropas. Ojo que se puede jugar a 60 FPS hasta 120 FPS con ese programitas que les va a salir por acá, con ese que se llama Lossless Scanning. Lo pueden encontrar, les voy a dejar las configuraciones cómo arrancarlo para que vayan a 60 FPS. Aparte, como les digo, también pueden cambiar el lobby. Y bueno, eso es todo, ya saben. Espero que les haya gustado la explicación de este mod, con todas las facciones, con las cosas de los nuevos, nueva campaña, nuevo héroe. Y voy a sacar otro también video donde se trata sobre las noticias, las últimas noticias sobre la campaña de Retorno a la Rey. Recuerden que la están avanzando y ya tienen un progreso, pero todo este progreso demora porque como saben ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a otra cosa, pues en sus tiempos libres hacen lo que pueden para ir avanzando este proyecto.